Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a hoy, miércoles de la segunda semana del tiempo de Pascua. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Iniciamos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 17 al 26. En aquellos días el sumo sacerdote y todos los suyos que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió la puerta de la cárcel y los sacó fuera, diciéndoles: marchaos, y cuando lleguéis al templo, explicad al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos, al oírlo, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos, convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel, y mandaron a la prisión para que los trajesen. Fueron los guardias y no los encontraron en la cárcel, y volvieron a informar diciendo: hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad, y a los israelitas en pie a las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado. Uno se presentó avisando: mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 33, dice lo siguiente: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamar conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos a su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 3, versículos del 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve con Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas, pues todo el que obra mal detesta la luz, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea en sus obras que están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a
escuchar la carta que nos envía nuestra hermana claretiana Rosa Ruiz, misionera claretiana. Vamos allá a ver lo que nos dice y vamos a ampliar buscando el mejor entendimiento de lo que nos quiere decir el Señor en las Escrituras del día de hoy. Todos hemos experimentado alguna vez la diferencia entre vivir encarcelados o liberados. En las cosas más sencillas y cotidianas seguramente todos tenemos que pasar por ambas experiencias. Lo importante es distinguirlas bien y no confundir lo que nos encierra con lo que nos abre o lanza a la vida. En la primera lectura los discípulos se someten a esta lanza continua. El sumo sacerdote y los suyos y los encarcelan. El ángel del Señor los saca fuera, los guardias van a buscarlos y los prenden de nuevo, y así. A veces la vida nos pone en situaciones similares. Rebelarse no soluciona mucho, pues si elegir la libertad es aprovecharla siempre que podamos, nos jugamos mucho, porque, como dice el libro de los Hechos hoy, lo propio de la Iglesia es explicar al pueblo las palabras de vida. Predicar la vida siempre será incómodo para los carceleros, para quienes nos quieren callados y encerrados. Pero lo nuestro es predicar la vida. Cualquier precepto, norma, rito o mandato que atente contra la vida no es de Dios. Al menos del Dios de Jesús, el Cristo. Este Jesús, Hijo de Dios, que no vino a nosotros para condenarnos, sino para darnos vida abundante. El juicio encierra, crea bandos, empequeñece, asusta, nos pone a la defensiva. La vida es amor, abre, da luz, nos hace creativos, fraternos, amables. Podría ser uno de los criterios que nos ayude a discernir quién o qué nos encarcela y quién o qué nos libera. Porque quien nos da la libertad nos ama, quien nos ama nos quiere libres. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que vivamos eternamente. Gracias, hermana Rosa Ruiz, por tu bonita reflexión. Es bonito entender el Evangelio de hoy. En la vida tropezaremos, en la vida tenemos tropiezos y esos tropiezos nos dan sufrimientos. Esos sufrimientos nos hacen aprender. Porque uno tropieza, pero como te hace sufrir, después cuando vuelvas a sentir que vuelves a tropezar por lo mismo, procuras ya no volver a tropezar. Lo siento, no te he entendido. Estoy aprendiendo. Procuras no volver a empezar. Por lo tanto, es lo que decimos hoy en día, que la vida nos hace camino pues al andar. La vida nos hace el camino, se hace con el camino pues al andar. No se hace parado. La vida no se hace parado. Por lo que es nuestro avanzar, es nuestro seguir avanzando. Tropezaremos, nos levantaremos, viviremos, avanzaremos. Cuando tenemos fe y queremos hacer las cosas que queremos hacer y dentro de la luz, es cuando el Señor está a nuestro lado y nos mantiene firmes para no caer y ser fuertes en decir su palabra. Así es lo que debemos ser conscientes de ese amor que el Señor nos da. No podemos, decir una cosa y hacer otra. No podemos amar a Dios dentro de la iglesia, ay Señor, cuánto te amo, y después en la calle no acercarse ni a algún mendigo que te pida de comer
y tú ni te acerques a él. Eso es lo que no se puede hacer, porque no estás cumpliendo con tu deber. Hay muchas personas que van a misa y no son dignas de llamarse hijos de Dios. Pero hay otras personas que no van a misa, son pecadores, y lo que se procura con esta evangelización por las redes, por todo el mundo, es llamarlas, decirles a todas estas personas que el Señor les espera, el Señor les aguarda, el Señor sigue esperando por todos ustedes, por todos. La puerta de su casa está abierta. Cuando nos dice el Señor en el festín de la boda de su Hijo, dice, no está lleno de comensales, id por todos los caminos y encontrar todas las personas y que vengan a mi casa para que se unen y se sientan a la mesa. Pues es lo que nos está haciendo el Señor. Nos está llamando a todos. Nos está llamando para que vayamos a su casa. Muchos no querrán. El libre albedrío de cada uno, el respeto a la decisión que uno tome. Pero uno se castigará. Como dice en el Evangelio de hoy, uno se castigará si no coge el camino. Pero si se castiga uno, no lo castiga Dios. Se castiga uno porque sus obras no corresponden con la luz. Y si va hacia la luz, sus obras, malas obras, quedan expuestas hacia la luz. Pero la persona no se da cuenta que aún así el arrepentimiento, el pedir perdón, hace que esas malas obras, al pedir perdón al Señor, lo que hacemos es no volver a pecar en lo mismo y con ese arrepentimiento mutuo y firme de corazón nos estamos ganando el cielo y no nos damos cuenta. Os pido, hermanos, os pido de todo corazón que leáis estas escrituras 20, 30, las veces que hagan falta, pero las trasladéis a nuestra vida cotidiana, a la vida de hoy en día, porque mirad lo que nos dice en el Salmo: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Yo, si estoy en la oscuridad, no sé dónde ir, estoy perdido, estoy inquieto, estoy ansioso, pido al Señor ayuda y el Señor me escucha. Pero tengo que pedir al Señor. Pidamos todos unidos por el fin de esta pandemia. Pidamos todos unidos por el fin de toda el hambre del mundo. Pidamos todos unidos por el fin de todas las guerras. Pedimos todos unidos para que el amor reine sobre toda la tierra. Eso es lo que debemos pedir siempre, y el Señor nos lo dará. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a dar lectura en la Biblia, el capítulo que corresponde con el día de hoy. Capítulo 12 del primer libro de los Reyes. Roboam, el cisma de las 10 tribus. Roboam fue a Siquem, pues allá había acudido todo Israel para proclamarlo rey. Cuando lo supo que Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba todavía en Egipto, a donde había huido para escapar del rey Salomón, se volvió de Egipto, lo mandaron llamar y vino Jeroboam y toda la comunidad de Israel. Se presentaron a Roboam y le dijeron:
Tu padre nos ha puesto un yugo muy pesado. Alivia tú la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Él le respondió: volved a verme dentro de 3 días. El pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado al servicio de su padre Salomón mientras éste vivía. ¿Qué me aconsejáis responder a este pueblo? Y ellos le respondieron: si hoy eres condescendiente con este pueblo, les complaces y les respondes con buenas palabras, serán siempre servidores tuyos. Pero él no siguió el consejo de los ancianos y consultó a los jóvenes que se había criado con él y estaban a su servicio. Les dijo: ¿qué me aconsejáis responder a esta gente que me han hablado así? Aligerarnos el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Los jóvenes respondieron: a esa gente que te ha hablado en esos términos debes responder lo siguiente: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si mi padre os cargó un yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Si mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con latigazos. Al tercer día, tal como el rey había dicho, Jeroboam y todo el pueblo se presentaron ante Roboam. Pero el rey les contestó duramente, desechó el consejo de los ancianos, siguió el de los jóvenes y les habló de esta manera: mi padre os puso un yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con latigazos. El rey no dio oídos al pueblo, porque así lo había dispuesto el Señor, para que se cumpliera la palabra que el Señor había anunciado por medio de Ahías, el de Silo, a Jeroboam, hijo de Nabat. Los israelitas, al ver que el rey no les había hecho caso, le replicaron: ¿qué tenemos que ver nosotros con David? No tenemos ninguna heredad en común con el hijo de Jesé. Cada uno de sus casas, Israel, mira tú ahora por tu casa, David. Y los israelitas se fueron a sus casas. Roboam siguió reinando sobre los israelitas domiciliados en las ciudades de Judá. Roboam envió a Adoram, el intendente de las prestaciones personales, pero los israelitas le mataron a pedradas. Y el propio Roboam tuvo que apresurarse a subir a su carro y huir a Jerusalén. De este modo Israel se separó de la casa de David hasta nuestros días. Cuando todo Israel se enteró de que Jeroboam había vuelto, mandaron llamarle y a la asamblea y le proclamaron rey sobre todo Israel. Solo la tribu de Judá permaneció fiel a la casa de David. Roboam llegó a Jerusalén, convocó la casa de Judá y de Benjamín 180.000 hombres de guerra para luchar contra Israel y recuperar el reino. Pero Dios dijo a Semayas, hombre de Dios: di a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, a toda la casa de Judá y a Benjamín y al resto del pueblo: esto dice el Señor: no vayáis a luchar con vuestros hermanos los israelitas, volveos a vuestras casas, pues esto ha sucedido porque yo lo he querido. Ellos obedecieron la voz del Señor y se volvieron como le ordenaba el Señor. Jeroboam fortificó Siquem en las montañas de Efraín y fijó en ellas su residencia. Luego fortificó Penuel. Jeroboam pensó: ahora puede el reino volver a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en el templo del Señor en Jerusalén, el corazón de esta gente se volverá a su Señor y a Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí para tomar Roboam, rey de Judá.
Y después de aconsejarse, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén. Aquí tenéis a tu Dios, oh Israel, el que te sacó de Egipto, y puso el uno en Betel y el otro lo instaló en Dan. Esta acción fue incentivo de pecado, pues el pueblo iba hasta Dan para adorarlo. Construyó luego colinas, y de las asambleas del pueblo creyó sacerdotes que pertenecían a la tribu de Levi. Estableció además una fiesta en el mes 8, el día 15 del mes, a semejanza de la que celebraban en Judá, y él mismo subió al altar que había levantado en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había fabricado. También en Betel nombró a los sacerdotes de las colinas que había edificado. El día 15 del 8 mes, el mes que él, capricho suyo, había elegido, subió al altar que había levantado en Betel, instituyó una fiesta para los israelitas y subió al altar a quemar incienso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí vemos la división totalmente de Israel, una división, el pueblo que seguía perfectamente al Señor y el pueblo que totalmente pecó en el Señor, siguiendo a ídolos, como pasó en Moisés, crear becerros de oro, idolatrando a esos becerros de oro, adorándolos esos becerros de oro. Creó 2 becerros, uno a cada lado del reino, y la gente iba a adorar para no subir a la montaña. La gente tenía que subir a la montaña, y la gente estaba acostumbrada, pero no, crearon y no, irme para ahí y punto, y ahí tenéis vuestro Dios, ¡hala!, punto. Eso es un signo de pecado ante el Señor. ¿Por qué sacar al Señor de su trono y poner a otro Dios, hacer un becerro de oro y poder decir: este es el Dios, el que tenemos que adorar, el que nos ha sacado de Egipto? Volvemos a repetir, el pueblo de Israel vuelve a pecar 2 veces en la misma piedra. Vuelve a pecar cuando fue con Moisés en Meribá. Bueno, pues lo mismo, en el agua, cuando tenían en el desierto problemas con el agua y tuvo que Moisés romper la piedra para que saliera a brotar de ella el agua. Ahí pecaron, y pecaron con el becerro que crearon cuando se estaba constituyendo las tablas de los mandamientos. Estaba escribiendo Dios las tablas de los mandamientos. Pecaron. El pueblo de Israel pecó muchísimas veces. Muchísimas veces la alianza que tenía firmada con Dios la rompió muchísimas veces. Solamente nunca fue rota por Dios. Nunca fue rota por Dios. Solamente cuando apareció su Hijo, nuestro Señor y Dios nuestro, es cuando le dice en la parábola de los nuevos dueños de la vid, porque no le daban los frutos y mataban a los que les enviaban, los enviaban para recoger los frutos para el dueño, y cuando envía a su Hijo también lo matan, dando la profecía de lo que iba a venir después en el Nuevo Testamento, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues es muy claro. Sigue el pueblo de Israel cometiendo pecados, pero quedaron de las 12 tribus de Israel, son 2 las que quedaron en Israel. Las otras están distribuidas por todo el mundo. Y todos somos descendientes, directos o indirectos, de esas tribus. Pero los demás seguimos a Cristo, somos cristianos, somos católicos, somos cristianos católicos, o sea, cristianos universales. Pertenecemos a la iglesia creada por el Señor. Qué fácil es
todo está aquí. El Señor te pone todo en tu mano para que te arrepientas y le sigas. Pero eres tú el que eliges el camino contrario. No es el Dios, el juez justo, verdadero, que te castiga. No. Eres tú el que te castigas. El Señor ya nos dice, el Padre, yo he mandado a mi Hijo a este mundo, no para que lo castigue, sino para que se salve con Él. Para que se salve con Él. O sea que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor es nuestro Salvador, no es nuestro castigador, no es nuestro reprensor, no, es nuestro Salvador. Pero tenemos que seguir sus mandamientos, tenemos que seguir la palabra de Dios, que es nuestro Creador. Seamos conscientes de eso, y así nos irá siempre perfectamente bien. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Espero que en este día, en todos los días que nos queda en esta tribulación y en lo que venga a partir de ahora, sea un despertar masivo, un despertar a la conciencia de Dios, y podamos todos abrir las puertas de nuestro corazón al amor de Dios. Y efectivamente nos demos cuenta que estamos equivocados y somos los que tenemos que acercarnos a la casa de Dios y decirle a la iglesia, Señor, acógeme en tu seno. Y la iglesia, toda la iglesia católica te acogerá, te bautizará, recibirás el Espíritu Santo a través del bautismo, y a través del bautismo después recibirás el sacramento de la penitencia. Al recibir el sacramento de la penitencia recibirás el sacramento de la Eucaristía, recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor en tu seno, y a partir de ahí serás llamado Hijo de Dios. Hermanos separados, os pido que en vuestro interior, en vuestro corazón, volváis a casa. Gracias, hermanos. Bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes, sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo.